Hola a todos. La filosofía del siglo XX se caracteriza por la presencia de distintas corrientes como es el idealismo, el neopositivismo y el materialismo. Cuando nombramos neopositivismo se nos viene a la mente corrientes particulares como el positivismo lógico, la filosofía analítica, el racionalismo crítico y el historicismo. En este video daremos a conocer la vida, obra y pensamiento de un gran representante de la filosofía analítica, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein nació en Viena un 26 de abril de 1889. Sus abuelos, Hermann Christian y Fanny Wittgenstein, pertenecieron a familias judías, aunque en unos años se convirtieron al protestantismo. La madre de Wittgenstein se llamó Leopoldine Kalmus. Era hija de padre judío y madre católica. Por otro lado, el padre, Karl Wittgenstein, se convirtió en un industrial e hizo su fortuna con el hierro y el acero. A finales de los años 1880, Karl controlaba un monopolio efectivo sobre los recursos de hierro y el acero. Por ello, era uno de los hombres más ricos del mundo. Ludwig así creció junto a sus 7 hermanos, en un ambiente rico con muchos estímulos culturales y artísticos. Muchos de sus hermanos se dedicaron a tocar instrumentos musicales y fueron muy reconocidos, mientras que Ludwig usó ejemplos musicales en muchos de sus escritos filosóficos. Cursó sus estudios a principios del siglo XX en la escuela secundaria de Linz, donde conoció a Adolfo Hitler. Ambos coincidieron en la escuela durante los años 1903 y 1904. Según los biógrafos de Wittgenstein, los dos habían nacido en 1889. Hitler era tan solo 6 días mayor. A pesar de ello, les separaban 2 grados de distancia en la escuela. Pues Hitler estaba repitiendo un año y a Wittgenstein le habían adelantado un año. Lo que se cree es que Hitler no solo conoció al joven Wittgenstein, sino que lo odiaba, y que Wittgenstein fue el niño judío de sus días de escuela al que se refiere en el Mein Kampf. En pocas palabras, fue Wittgenstein quien inspiró el antisemitismo de Hitler. Después de la etapa adolescente, Ludwig empezó su primera afición, ingeniería, en la Universidad de Berlín y los continuó en Manchester, dedicándose a la investigación aeronáutica durante varios años. Como resultado de su primer trabajo, presentó una patente para un motor a reacción en 1911, que tuvo cierta influencia en el diseño futuro de los motores para helicópteros. También estudia matemáticas y física. Empezó a tener interés en la filosofía cuando lee a Schopenhauer, pero cuando lee Principia Matemática de Russell y Whitehead, sus intereses como la aeronáutica y aerodinámica quedarán en segundo plano y pasará a ser su prioridad los problemas de la fundamentación de las matemáticas. De ahí pasa a la lógica y a la filosofía. Este hecho tal vez represente el paso más importante de Ludwig Wittgenstein para ser reconocido hoy en día como uno de los más grandes filósofos del siglo XX. A partir de 1912 siguió estudios en Cambridge bajo la dirección de Bertrand Russell y empezó a ocuparse intensivamente de la investigación filosófica. Para poder concentrarse mejor en sus estudios, se fue a vivir en soledad a Noruega. Allí le sorprendió el estallido de la Primera Guerra Mundial. Wittgenstein se alistó como artillero en el ejército austrohúngaro. Esto no le permitió seguir con sus reflexivas filosóficas, que fue apuntando en una serie de cuadernos, de modo que, al final de la guerra, cuando cayó prisionero de los italianos, tenía su manuscrito Tratado Lógico-Filosófico prácticamente terminado. El pensamiento de Wittgenstein suele dividirse en 2 fases bien marcadas por 2 de sus obras. La primera se fundamenta en el Tractatus y la segunda con las investigaciones filosóficas. En el Tractatus, Wittgenstein deja claro que el objeto de la filosofía no es el de elaborar sistemas de verdades cerrados, sino el de desarrollar una actividad clarificadora,
tendente a establecer una distinción entre problemas genuinos y problemas carentes de sentido, nacidos de formulaciones lingüísticas erradas. La segunda etapa del pensamiento de Wittgenstein se centra en el estudio de las formas propias del lenguaje usual para comprender su mecanismo, filosofía del lenguaje. La complejidad de las formas lingüísticas es explicada con la metáfora de los juegos lingüísticos. En analogía con los juegos, los lenguajes son concebidos como conjunto de reglas aprendidas en la práctica y por costumbre. Así, las proposiciones que fueron eliminadas en el Tractatus por su falta de sentido son ahora tomadas en consideración como partes de un juego con sus propias reglas, distintas de las de la ciencia o las matemáticas. De este modo, si uno investiga el uso del lenguaje, la variedad de los usos lingüísticos se torna claro. La diversidad de proposiciones y de flexibilidad lingüística lleva a reconocer espacios de significación para el lenguaje ético, artístico, religioso y metafísico. Tras repartir buena parte de la sustanciosa herencia paterna entre sus hermanas y un grupo de artistas e intelectuales, Wittgenstein llevó a una vida austera, retirada, primero como maestro de escuela en Austria y después como jardinero en un convento de Viena entre los años 1920 y 1929. En este último año, Wittgenstein volvió a sus intereses filosóficos y decidió reanudar sus estudios en Cambridge, donde, a instancias de Russell, fue nombrado catedrático el año 1937, cargo que ocupó hasta 1947, con excepción de un breve periodo en que ejerció como enfermero voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. Nacionalizado inglés en 1938, Wittgenstein murió de cáncer en Cambridge el año 1951. En los últimos años de su vida, redactó las investigaciones filosóficas que serían publicadas póstumamente en 1953. En cuanto a sus obras, en realidad, publicó muy escasas obras oficiales en vida, expresando sobre todo sus ideas a través de la docencia. Tratado lógico-filosófico en 1921. Observaciones sobre la forma lógica en 1929, que fue un artículo. Después de su muerte se publican Cuaderno Azul y Cuaderno Marrón, que serán editados en 1958. Reúne sus aportaciones de 1933 y 1934. Luego tenemos Investigaciones Filosóficas, editadas en 1953 a partir del Cuaderno Azul. Por otro lado encontramos Notas sobre los fundamentos de las matemáticas, publicadas en 1956. Asimismo, tenemos Apuntes en 1914-1916, que fue publicada en 1961. Y por último encontramos Gramática Filosófica, que fue publicada en 1969. Y eso es todo por hoy en cuanto a la vida, obra y pensamiento de Ludwig Wittgenstein. Esperamos sea de su agrado. Muchas gracias.